Hoy vamos a descubrir un poquito más del estado Monagas saliendo desde el estado Sucre. Acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos a la presa Ingeniero Rafael Vegas León. Es conocido como el embalse Clavellino. Esta fue nuestra primera parada porque nos pareció demasiado espectacular el cielo, el paisaje, estaba bellísimo. Este embalse surte a Sucre y ahí a Nueva Esparta. Instituto Nacional de Agricultura. Muy buenos días. Adivinen qué, estamos en el día 5 de viaje y hoy nos vinimos a la cueva del Guácharo. Espero que les guste mucho este vlog. Bienvenidos al monumento natural Alejandro de Humboldt, también conocido como la cueva del Guácharo. Al ingresar encontramos la taquilla a tu mano derecha. El costo para los adultos es de $3, para los niños hasta los 12 años es de $1.50. Por aquí también tenemos un pequeño parquecito y por aquí también están los baños. Por aquí a tu mano izquierda tenemos el Museo de Humboldt, centro de visitantes. Y bueno, me imagino que te explicarán un poquito más todo. Y también tenemos un pequeño restaurante que se llama Cueva del Guácharo. Hoy tenemos la super suerte de tener un día así de bello, pero normalmente las veces que yo he venido con anterioridad ha sido muy nublado, entonces está perfecto el clima. Por aquí tenemos una maqueta que explica más o menos cómo es la distribución de esta cueva. Espectacular. Y por aquí tenemos el resto del parque. Las botas están incluidas en el precio de la entrada. ¡Hola! Y por aquí tenemos la zona de las botas que les recomiendo usarlas. Artesanías, vamos a ver qué venden por aquí. Esto cómo pasa el río por aquí, se escucha súper espectacular. 2, de 3 y de 5. Miren los alfajores. Tienen un alfajor de chocolate que está demasiado bueno en la vida. Y también tienen unas galletas con chispas de chocolate. Están en $3, 2 por 5 y 4 por 10. Está espectacular. La voz del antro. Así se ve mejor. Qué chulada. Wow, miren qué bonito. ¡Se logró! Demasiado felices en la vida. Eso. Bienvenidos a la cueva del Guácharo. Lleva frente arriba, que se vea completo. Chamo, ¿tú qué haces aquí? Eso viene de manera de subterránea y de naciente. Cuando hay lluvia, así como esto, más adelante hay otro que sube mucho más, es más alto. Pero igualito, cuando esto era reciente, que eso lo preguntaron antier, pero estaban hablando de 1500. Familias que tienen fechas así, que cuando pasaban frailes, pasaban como en 1530 y dele, porque se iba a fundar Nueva Esparta. Y algún fraile pasaba por aquí, pues esto siempre fue camino real, por la época indígena. Pero aquella familia lo que quería saber si en aquel 1535 más o menos, aquí había ecosistema, porque ellos se imaginaban que la cueva era reciente.
reciente en los espeleotemas, que se estaban formando las estalactitas, las estalagmitas. Imagínate esto, ¿ves? Eso lo hizo el agua, el mismo material que forma la estalactita, ¿viste? Cuando el agua corrió. Si hubiese sido reciente no podía haber este sistema, había otro sistema, ya la cueva era vejez, ¿oíste? Y aquí habían guácharos y vivían indígenas, mira. Buscaban en el centro de la tierra. A la zona no turística no se puede en invierno. No. Hay muchas galerías bajas y en alguna el agua llega hasta el techo. Se espera por lo menos enero, febrero, marzo para poder ir para allá. Y imagínate cuando era reciente, por todas partes corría agua. Mira, ve la mitad la de abajo hacia arriba. Pero yo no te puedo ver si aquí crecían, ¿no? Porque esto se formó hace siglos ya. Las estalactitas. Y el que anda volando es un macho que no tiene pareja. Entonces, el que no tiene pareja quiere estar como los demás en el Nilo. Cuando vuela emite el eco. Mira, cuando deja de volar, cómo se quedan en silencio. ¿Aproximadamente cuánto viven? Puede ser 14, 15 años, pero si la pareja puede durar junta, vamos a hablar de 13 años, es el mismo nido también, ¿oíste? Que lo hacen de material de la descomposición de la semilla. Y aquí hacen el desperdicio, que regurgitan la nuez de cada semilla. Pero por estos tiempos ellos no están comiendo mucho aquí, sino en el delta, palmera. Y eso le genera lo principal al pichón, grasa. Exacto. Que cuando Humboldt viene aquí a Caripe, ya Caripe tenía 65 años fundado porque se fundó en 1734. Humboldt vino a la edad de 30 años en 1799. Lo que pasa es que él la dio a conocer a nivel mundial, le dedicó a las aves, como el nombre científico es Tiatorne, ave de grasa. Pero cuando dije ave de grasa es el pichón, el adulto es livianito. El livianito. Parece que hay más machos que hembras, esos que provocan el alborotico. Mira, ve lo que provocan. Porque son fósiles marinos, mira. Mira, y esto lo hizo el agua, el carbonato de calcio y los siglos. O sea que el agua atraviesa la caliza. De aquí nunca pasó infiltración, ahí ves la caliza. Ahora sí. Ahorita está húmedo porque hay lluvia, y esto quedó seco siempre. Cuando sea verano la diferencia es grande. Pero hasta dónde llegó la estalactita, hasta ahí llegó. Ve la estalagmita que se asemeja como la imagen de una virgen. ¿Verdad que sí? Porque muchas se le ven imágenes, ¿viste? Y eso lo escribió Humboldt también. Mira, desde que aquí estaban los frailes yo veía, en algunas se parece hasta algún animalito. Ve, unos niños abrazados. Ay, sí. Y desde aquí habitan los guácharos, por esas semillas. De aquí hay más, ven a ver las semillas aquí. Pequeñas y grandes, ¿viste? Almaceje y el coquito, y ahí, mira, hay el corofo. Wow. Hay el chaguaramo, palmeras y lauracia. ¿Y cuánto miden ellos aproximadamente? El más grande te puede medir 1 metro de alas extendidas y hasta de pico a cola 60 centímetros. Pero la mayoría, pero es enorme. Si yo te digo una hembra, la mayoría de las hembras tienen hasta 65 centímetros de alas extendidas. Y unos 50 centímetros de pico a cola. Pero un macho ejemplar mide más. Esta lauracia, ¿ves? Familia el aguacate, pues. Pero es más grande porque esto tiene la pulpa arriba, ¿viste? Entonces cuando el buche la descompone, él regurgita la nuez y se le queda la pulpa. Nosotros compramos una ciruela y botamos la pepa de aquí, yo la boto desde el buche. Exacto. Hombre. Ni se va a ver mucho olor porque no va a haber descomposición de semillas. Ven, y menos inundación, ¿oíste? En verano Ven. seco. Una matica de palmera del tronco y ramal. ¡Ay, sí, mira! Ahí está el tronco y las palmas. Claro, viste cómo se unió la estalactita con estalagmita. ¿Ves? Espectacular. De una cola de caballo también. ¿Ves? Qué bello. Por allá se ven. Mira, ve para acá, ve, cuando yo te hablo de que la cueva tiene algo más de 10 kilómetros, esos son muchísimas, como habla de 150 desviaciones también. Ay, No. Si uno ve una por acá, puede ser corta, la más corta de todas. Pero la zona no turística, que son 9 kilómetros, se caracteriza también por laterales, también, laberintos.
Pero estos días preguntaron por la cueva Las Cornisas, que nadie sabía. Están los bosques, porque ese fue un señor que vino en la década de los 80 para estudiar a los guácharos. Y se aquí viene una... Por allá, ¿ves? Sigue por allá arriba, ¿ves? ¿Dónde queda la entrada allá, detrás de esa roca por allá, ¿ves? Náguara. Pero cuando uno llega a 200 metros por esa galería, después de 200 metros hasta 425 es la población más grande de aves. Que uno por ese recorrido puede llegar a la izquierda, este lado arriba. Y uno no se imagina después el cuerpo Ay, sí, es de verdad. un muslo. Ay, sí, hola, ¿verdad? Ustedes desayunaron, digo algo, antes. Mira, Sí. ¿viste cómo es cuando se lanza al suelo? Sí, tal cual. Que va de cabeza. Cuando vuela, ¿viste? Fracturado. La vez pasada agarramos uno, le medimos las alas extendidas y tenía 1,5 metros, ya no extendido. Náguara. Hacen el nido donde está la pared y el otro lo agarra, se agarra. Ah, claro. Náguara. Por ahí anda, míralo, náguara. Como que tuvieras al Nazareno saliendo con la cruz, mira. Mira, ve la sombra. Sí. Era en el 76, después que esto se nombró esto fue el parque en el 75. Náguara. Monumento desde el año 49. 75 años de monumento, el primero del país. Pero no le hicieron todo, ¿oíste? Hasta 425 metros la primera vez. Y en la década de los 80 algunos escalones, algo más. Y cuando llegó el año 91 se hizo la caminería hasta 1,200 metros. ¡Guau! Que no se podía hasta allá por la inundación, ¿oíste? Claro. Es decir, que cuando hablamos de esos centenarios, cuando se vio la cueva, que todo originada, ya se había formado mucho más del 90% de estalactitas de todo. Náguara. ¿Viste cómo viene la gota? Por conducto central. Mire, 50 años de estalactitas. por eso que yo le dije que son 2 centímetros y medio cada siglo. Cayendo constante. Náguara. ¿Viste de las paredes cómo se forman? ¿Qué parece eso de los cuerpos humanos? A ver si ustedes tienen imaginación. Todo eso. Todo eso. ¿Qué parece eso de los cuerpos humanos? Oye, me parece, fue como una medusa. Ve lo que iba a decir. Es igualito, bastante celulítico. Bastante fuerte y largo. El rito que se llama Santa María se seca de la entrada hasta 800 metros. No. Después de 800 metros nunca se seca, porque la cueva es única, Claro. porque tiene oxígeno bastante, el agua generando átomos de oxígeno. Por allá. Pareció una tortuga, tal cual, sí. En parejita, mira, ve la parejita. Ay, qué... Y molesta, ¿ves? ¿Viste cómo le responden los machos del nido? Mira. Él se va y ellos quedan tranquilos, ¿viste? Mira, ve los dueños de la choza, de esta parejita que está bailando bolero. Ve la atrás en la sombra. ¿Quién diría? Una cascada Mira, ellos subterránea. tranquilitos arriba, los guacharitos. Ay, qué bello. Ahorita en la oscuridad esos bagrecitos no desarrollan un tamaño muy grande. Ah, sí, se quedan Pequeño. chiquiticos. Claro, puede crecer como hasta 12 centímetros, lo más grande. Ay, ahora imagínate. Y aquí cae el agua, ven a ver. Aquí cae nada más cuando hay lluvia, ¿ves? ¿Viste el hueco? Porque no tiene calcio, ¿ves? La pila agua bendita. Fue bendecida aquellos tiempos, y pues mira. Es verdad. Náguara. Y súper filtrada debe estar. Esto. Ay, no, de aquí ni idea. Una garganta algo inflamada, ¿ves? Ay, verdad. Pensante, yo y que el príncipe. El pensador, ese. Mira, ¿ves? Sí, tal cual. Para enterarse de todos los chismes que estamos. Ve la que vamos de metro, la torre, mira. Imagínate cuántos siglos, mira, ¿ves? De esto, ¿ves? Mira. Enorme. La más grande. Ahí está bien, mira, de eso. Eso los echamos para allá, estaban aquí. Bueno, alguien adivina. Mira, ¿ves? Ay, ya lo vi. Sí, es que ahorita justo pasó uno.
Se le llama del flojo, del banco. Sí, es que tiene hasta un banco. Y como vienen las escaleras, ve esto cómo se forma. ¿Ve? ¡Ah, Ese diagonal, el borde, el wow! cortinaje. Mira. Pero que eso sería una gotica que iba bajando Claro, por se viene ahí. así, se Ta, viene ta, de ta, ta, diagonal. ta, ta. Mire. Chiquitica la salida. ¿Viste cómo se...? Todo eso por aquí, ¿ve? Todo eso era el Ven camino a ver, viejo. por aquí se continuaba, ¿ve? Mira, por allí, ¿ve? Náguara. Para allá, ¿ve? O sea, el camino viejo bordeaba, pero era por debajo. La mayoría de las veces, mira, por allá, ¿ve? Náguara. ¿Viste Imagínese. cómo pasan los ratones por allá? Y estos como son como un portal aquí. Mantiene la población, cómo están tranquilos. Sí, Ve, vale. hasta aquí es la visita, ¿ve? Sí. Uno puede decir por la caminería 500 metros. Porque cuando se le colocó la placa Humboldt, se midió por donde él pasó por allá. Esa vaina subió hasta aquí allá, ¿no? ¿Para qué? Que subí hasta allí. Esa loma subió hasta aquí. Náguara. Del Ay, cangrejo. mira. ¡Wow! ¡Qué madre de cangrejo! Déjale cerca, señorita. ¡Hola, Chamo! ¿Pero será que se murió? No, chico, ya te iba a decir. Náguara, el cangrejote. ¡Ah! ¿Y cómo lo agarra con tanta tranquilidad? Náguara. O sea que aquí... Mira, esto es una inundación de verdad. Ay, sí, mira cómo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Wow, Naguará, es demasiado inundado. ¿Quieres un video ahí con el señor? Naguará. Suban un poquito el para que se les vea la cara. Eso. Saludos desde la cueva del Guácharo. Desde la cueva del Guácharo. Dice, no, hija. Mira lo gordito que estás, Chamo. Estás gordo. Estás gordo. Y dijo, la población es igualita, aquí unos guácharos. Colombia, una cueva montaña adentro con unos guácharos también. O sea, ya que se decía en Brasil y se dice que en Brasil no hay guácharos. Se comentaba de Perú y en Perú no hay guácharos, no hay cuevas así. Porque tiene que haber cueva. O sea, wow, se ven súper geniales. Es para que no la rompamos, por eso puse las manos aquí. No, es que me cayó, me ensucié con tierra. Bueno, ahorita está en el río, ahorita. Es única, hasta en el mundo por sus características. Vamos a hablarte, no tiene falla. Vamos a hablarte del ecosistema. Vamos a hablarte de la visita también. Única.
fósforo a veces eco. Y ellos tienen un hijo particular cada uno. Sí, sí, Como sí, yo sí. tengo mi voz, Sí, 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 porque aparte de colocalización, olfato también. ¿Viste cómo se pusieron estos rojos? Que se encuentran en orden. lleno de otro mundo. Más nubes. Claro, claro, ahorita. Ay, Dios mío. Prima, ¿qué tal te pareció esta cueva? Súper genial, me encantó la experiencia. 100% recomendada. Sí. Estuvo demasiado buena la explicación, cómo te mostraban todo. Cada duda que tenía, cada duda se contestó satisfactoriamente, así que súper recomendado. Bueno, ya por aquí estamos saliendo de la cueva del Guácharo y ahora vamos a un sendero súper chévere que se llama La Paila. Vamos a ver qué nos dice el guardahuestes. Sí, El día de la paz. por eso el nombre del sendero. Sí.